voy contando que Bruno La Roca es el entrevistado de lujo que vamos a tener en segundos nada más. Ya está. Bruno, ahora sí te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emanuel. ¿Qué se cuenta? Muy bien acá, escuchándolos ahí un poquito atentamente el programa y, bueno, esperando el llamado para charlar un rato con ustedes. Bien, en principio te agradecemos y te tengo que preguntar, bueno, escuchas mucho rock nacional, sabes mucho, pero ¿hay alguna canción que te ponga mal? Que si este tema, la verdad que lo escuché muchas veces, pero me sigue poniendo triste o porque te pone nervioso por otro motivo, qué sé yo. No sé si nervioso, pero hay algunas canciones por ejemplo, justo estabas hablando de Sokol y de las pelotas que me producen cierta tristeza, sobre todo las que canta Germán Dafuncho, que me parece que tiene una voz que viene por el lado, no sé si tanto del rock, pero más del pop o de esas melodías que son medio melancólicas, esa voz melancólica de Germán que me gusta mucho. Bueno, las canciones de las pelotas, sobre todo de los últimos discos, me parece que tienen esa melancolía media que tira para bajón, para día gris, pero que están muy buenas igual. Sí, qué cambio grande que han tenido en los últimos años. Sí, sobre todo, bueno, de la partida de Sokol y del alejamiento de Sokol de la banda, es una banda que ha dado un vuelco interesante, que se ha adaptado a otro formato. Cuando uno escucha el primer disco, son como dos bandas muy distintas, me parece, ¿no? Ni hablar. Cuando escuchas Corderos en la Noche y si vas al último material que están presentando ahora, el mes próximo. Aprovechamos que te tenemos acá al aire y te quiero preguntar, ¿qué bandas hay que prestarle atención? ¿Viste? Porque por ahí ustedes los periodistas de rock están más avesados en la observación y bueno, esta banda dentro de unos años, de unos meses la rompe. ¿Qué hay que escuchar? Mirá, es difícil el tema de la actualidad del rock también, porque bueno, el trap creo que en los últimos años ha copado un poco la escena y la mirada como recambio, ¿no? Como renovación de la música urbana y de la música que se escucha también en muchos de los barrios de todo el país. Pero para mí la última gran banda que apareció, que todavía puede ser considerada una banda under o una banda en crecimiento de formación, es Sueño de Pescado. Ajá. Sueño de Pescado, banda de La Plata, que teloneó a La Renga el último sábado en el Estadio Único de La Plata. Para mí tiene una de las propuestas del palo del rock and roll, por lo menos que a mí me gusta, más interesante, y viene trabajando muy bien. Y tiene Manuel Rodríguez, uno de los grandes compositores sub 30 de la nueva generación, que tiene temas o canciones que viene de la escuela de Manuel Moretti también ahí, que bueno, conocido de él y amigo del que ha también aprendido algunos secretos, me parece, de la composición. Pero bueno, Manuel Rodríguez, Sueño de Pescado, igual tiene otra mirada y sus composiciones van por otro lado. No digo que sean similares, sí, pero bueno, para mí es un músico muy importante y una banda a tener en cuenta. Me han hablado muy bien de una banda que se llama Norma. No sé si tuviste la oportunidad de verla. ¿Norma? Sí. Me dijeron que Norma, hay que verla. Sí, creo que son más del pop. Sí. Más del pop. A mí me gustan más las bandas aguerridas, las bandas de rock, las bandas de show calientes, donde se conecta mucho lo que pasa arriba del escenario con el público, ¿no? Y se da toda esa interacción. A mí me parece muy interesante y me parece que el rock and roll tiene, ¿no? Y la música joven también tiene que generar eso. Pasa con otros artistas también, no solamente de rock, ¿no? Sino, hablábamos recién por ahí de algunos músicos nuevos que aparecen del lado del trap también. Bien. Pero me parece que el rock, a diferencia de otros géneros, también tiene que ser una música que tiene que llegar a conmover. A mí me gustan las bandas, los compositores y las propuestas que te conmueven, ¿no? Cuando los vas a ver en vivo, que no termina todo en escuchar un disco o poner un video en YouTube. Claro. Vos fuiste a ver a Arrenga, imagino. Ya está consolidado como el ritual, ¿no? Ya los redondos, el Indio Solari toca cada vez más distanciadamente, ya hace bastante que no toca. La redonda ya no hay dudas que ocupó ese lugar, me imagino, en cuanto al contexto, ¿no? También. Sí, yo creo que quizás no somos conscientes de que estamos viviendo el final de una era en lo musical y en lo cultural para el país. Ojalá que eso no ocurra, ojalá que haya una renovación, un recambio, no aparezcan nuevas propuestas. Pero el Indio ya no toca más. Y lo que está pasando con La Renga, creo que estamos viendo a la última banda
que genera algo más allá de lo musical, Claro. que genera ese encuentro con amigos, el planificar un viaje para ir a ver un show de rock, que el show, el momento del concierto sea como la frutilla de un postre o de una propuesta de un plan que empezó muy temprano en la mañana, con ese encuentro de amigos, con el viaje, con compartir un asado. Bueno, eso que pasa en un show pasaba con Los Redondos, pasaba obviamente con los shows del Indio Solari y sigue pasando con La Renga. Después no hay nada parecido o nada que genere algo similar. Así que estamos también en el cambio de una época y hay algo que me parece que hay que mirarlo con atención porque no veo que eso pueda llegar a suceder en los próximos años con otro grupo y la verdad que se pierda ese ritual, como decías vos recién, me parece, por decirlo de una palabra, para decirlo mal y pronto, me parece una cagada. Y ni hablar, ni hablar. Bruno, Ivana Freje te saluda, ¿cómo estás? Hola Ivana, buenas tardes. Te estaba escuchando atentamente y, por ejemplo, recuerdo hace varios años, tampoco tantos, por ejemplo con Salta a la Banca, que era una banda que al menos en Mardel y en otros lugares la gente viajaba a verlos y los seguían, sucedía con El Bordo, sacando el ejemplo de Salta a la Banca que sabemos que fue lo que sucedió. Con las otras bandas que tenían su nicho de personas, ¿dónde pensás que está la falla? Que no perduraron en el tiempo. Bueno, una vez yo me acuerdo que hice una entrevista a Chizo de La Renga y él me dijo que él había aprendido algo muy importante de parte de la gente del Tri, ¿no? De México, es una banda legendaria que tiene más de 50 años, de Alex Lora, que le dijo, lo importante no es llegar, sino mantenerse a lo largo del tiempo. Y quizás vemos que pasa mucho eso, ¿no? Las bandas que tienen como pico de convocatoria. La verdad que muchas veces uno puede pasar en la radio una canción 5 millones de veces. Después está el público, el que elige, ¿no? El que compra una propuesta o no. Lo vemos ahora también con los músicos nuevos que aparecen de otros ritmos que tienen un montón de reproducciones, millones de reproducciones los videos en YouTube, pero después no hay miles y miles de personas que quieran pagar una entrada para seguir a esa banda o a ese grupo. Entonces ahí me parece que tiene que ver muchas veces con yo muchas veces voy a shows a shows de rock y me doy cuenta que hay bandas que sigo yendo a ver que público de mi edad es muy poco el que tienen, sino que siempre hay como una renovación, ¿no? Cuando uno va a ver a las bandas, decir, bueno, yo esta banda la vengo a ver hace 10 años, que la sigo por todos lados y me gusta. Pero mira, tienen pibes que están hoy acá compartiendo este pase conmigo y tienen 22, 23 años, 24. Estos pibes tenían 13 años, 12 años. Es imposible que hayan empezado a ver la banda en esa época. Y bueno, y después se van. Y después está lo que pasa con los otros gigantes, con los que llegan a transformarse de alguna forma como en un clásico del rock. Que es justamente el Indio Solari, Los Redondos, La Renga. Y esas bandas que abarcan todas las generaciones. Que vemos a padres, a hijos. E incluso el que fue a ver alguna vez un show del Indio Solari o La Renga sabe que hay abuelos, padres y nietos también, a veces 3 generaciones siguiendo una banda. Y ese es el paso, me parece, que a veces a muchos artistas les cuesta lograr, ¿no? El perdurar en el tiempo y convertirse en un clásico, no en una banda de moda actual. El mensaje por ahí contestatario que llegó a tener el rock en su momento, ¿crees que ahora lo tiene por ahí la música urbana que está ocupando ese lugar? Porque absorbe toda esa cuestión de rebeldía, de actitud rock, por así llamarlo. La verdad que sí. Yo hablaba, y esto lo he hablado, incluso a veces lo hablo con músicos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a los, no sé, a los 15, 16 años, cuando empecé a ver bandas de rock o a seguir con mucha frecuencia algunas bandas y aparecían unas bandas que me gustaban. Las bandas tocaban en la esquina de mi casa, tocaban en... La Renga tocaba tocaba todos los 31 de diciembre arriba del tráiler de un camión con acoplado en un pasaje de Matadero. Viejas Locas, Callejero, Los Gardelitos tocaban en el Parque Centenario, un sábado y un domingo a la tarde, Jóvenes por Diosero, bueno, hay un montón de bandas. Y el rock en los últimos años yo diría que se alejó un poco de ese público, ¿no? Se alejó, se volvió
también después de lo que pasó en el 2003, 2004, con la aparición de los festivales Killer Rock, Pepsi Music, donde el rock creo que llegó con su punto más alto, donde todas las bandas hacían Luna Parks y un montón de estadios, creo que de alguna forma se alejaron de la calle. Yo recuerdo una nota que hice para la revista Cerdos y Peces que hablaba justamente de eso, una columna que decía, el rock perdió la calle, y ese espacio fue copado incluso por las batallas de gallo que se van dando los últimos años antes de la pandemia a lo largo de todas las plazas de todo el país. En ese espacio donde antes tocaba una banda de rock, empezaron a haber batallas de gallos, por ejemplo. Y se escucha mucha furia ahí, y hay como toda una cuestión de sacar también lo peor, ¿no? Lo peor en el mejor sentido, de eso que sacaba el rock en las clases más bajas de la sociedad, esa cosa identificatoria. Creo que viendo esas batallas, yo no sé mucho, pero veo ese tipo de energía. No, incluso sin hablar de banderas políticas, ¿no? El rock siempre tuvo un compromiso en lo social y también históricamente este rock ha combatido la dictadura militar y se ha manifestado en contra de muchos derechos. En el último tiempo creo que también han desaparecido esos referentes, ¿no? Son muy pocas bandas de rock las que alzaron la voz en un montón de cosas que pasaron después de lo que fue la etapa del menemismo, donde vimos a la mano de Philip y la Versuit. Claro. Y yo me acuerdo de las últimas elecciones. Antes de las últimas elecciones, uno de los que se la jugó fue Woz, que sacó el tema Canguro una semana antes de las elecciones, que hablaba justamente un poco metiéndose eso en la política. Creo que sacando la renga, el Indio Solari fue uno de los pocos opositores a un montón de políticas del gobierno anterior. Fue uno de los únicos. Sí. No hubo muchos artistas. Yo trabajé, por ejemplo, en la TV pública, haciendo un programa que se llamaba Ojos de Videotape, donde recorríamos la historia del rock argentino, y hubo músicos referentes que en los 80 y en los 90 pelearon por un montón de derechos acá, muy conocidos, que no quisieron hablar. Y no querían hablar porque no se querían manifestar en contra del gobierno, del anterior gobierno, de aquel momento, y no se la querían de alguna forma como jugar porque sabía que manifestarse de alguna forma los iba a perjudicar, entonces preferían no hablar antes de verse afectados por lo que podían decir y las consecuencias que eso podía generar. Bueno, eso por ejemplo no pasó en la música urbana y en estos chicos nuevos que aparecieron ahora en el trap. Pero va muy de la mano del negocio, ¿no? Y lo que es la cultura en sí al momento del arte, ¿no? De expresarse. Sí, yo creo que también estamos hablando de que el rock se ha convertido. El rock pasó de ser lo mal visto, lo rechazado por la sociedad en los 60, 70, en la época que hablábamos recién del 2003, 2004, a ser un gran negocio para la industria, para las marcas que hicieron festivales. Bueno, hay algunos músicos que dicen que también en festivales había pedidos para que no se manifiesten políticamente en un escenario los músicos de rock, ¿no? Claro, es ir de shopping, ir a ver un recital, ¿no? Tenés la carpita la carpita aquella. Bueno, también por eso, digo, los shows también ahora hay patio cervecero, hay carritos de comida, las bandas tienen su merchandising, te venden la remera, la vincha, la gorra. ¿No crees que la masividad va cortando justamente con esos lazos, ¿no? Y vuelvo al inicio de los lazos con la gente. Yo recuerdo cuando era chica que era juntar el mango e ir a ver la banda que no venía seguido a Mardel. Y ahora pones un video de YouTube, ves un streaming, ves un vivo en Instagram y lo sentís mucho más cerca. ¿No sentís que con esa masividad al momento de llegar en cuanto a la comunicación se va perdiendo esa esencia? Oye, le mandas un mensaje por Instagram al artista que te gusta y te va a leer y posiblemente te conteste. Claro. Y antes eso no estaba. Eso es verdad, que se ha perdido como cierta mística también. Hoy ves a bandas que hacen de
de su, no sé si su vida, no estoy hablando, no tiene que ver la vida privada, pero sí de lo que tiene que ver con el desarrollo de la banda, hacen una especie de reality show por Instagram donde ves a qué hora ensaya, cómo ensaya, qué ropa se puso para el ensayo, hacen chistes entre ellos, ¿no? Divididos es una banda que ha hecho mucho eso. Sí. ¿No? Imagínate los 80, eso con Luca. Casi un celular transmitiendo a lo largo del día todo lo que pasa con la banda. Se ha perdido un poco esa mística, qué sé yo. El Indio Solari teniendo redes sociales y compartiendo y respondiéndole a muchos seguidores, ¿no? Es un cambio también que se va dando en lo social, en lo generacional. No sé por dónde va y por dónde apunta una banda realmente que busca eso. Yo creo que no quedarse a lo largo del tiempo, pero también hay otras bandas de la misma época que he hablado, me acuerdo hace poquito con unas que internamente entre ellos hablan y ven lo que hace, por ejemplo, lo que decidió hacer Divididos, de estar con ese contacto tan cercano del público y dicen, bueno, nosotros no somos eso, no podríamos hacerlo, no va por ahí nuestra propuesta. Y no lo hacen. Qué sé yo, la verdad, no sé si me gusta mucho por ahí que, no sé, teniendo en cuenta la mística de Los Redondos y todo, que esos ídolos estén ahí en las redes y que esto va a ser raro, qué sé yo. Es difícil, es para pensarlo. Sí, sí. ¿Viste la reunión de Catupecu? ¿Pudiste estar ahí? No estuve, pero la vi todo lo que pasó, estuve al tanto de cómo venía, estuve un fin de semana, eso lo del Quilmes Rock, estuve para atrás, así que no pude ir, estuve medio engripado después del sábado anterior que había tocado La Renga, tuve una semana que hizo mucho frío ahí en La Plata, así que no pude ir, pero sí, estuve al tanto de todo lo que pasó, la vuelta de abril y ese homenaje a Gabriel Ruiz Díaz, ¿no? ¿Crees que la pandemia ayudó bastante también a que haya pasado esto? Qué sé yo, que ahora nos encontramos con que puede haber, no hay restricciones, pero bueno, dejamos tras que estábamos por ahí en riesgo, la pandemia hizo peor esa cosa, ¿no? De la pérdida de público, la pérdida de bandas, qué sé yo. ¿Para vos hizo su mella la pandemia también? Yo creo que la pandemia nos hizo de alguna forma revalorizar un montón de aspectos. Desde lo humano, desde el valor que tenía, me parece, haber perdido la oportunidad de estar cerca de nuestros amigos, de comer un asado, de juntarnos, de darnos un abrazo, y también de ese momento que compartíamos en ir a recitales y poder salir todos los fines de semana, y poder compartir un lugar y mezclarte entre la gente y abrazarte, y todas las cosas que genera un show de rock. Y eso me parece que lo estamos viendo y se da también con un montón de bandas y de esto. El otro día yo también publicaba una foto porque me había quedado pensando esa noche de la vuelta en realidad fue el día anterior, lo de la vuelta de Catupecu fue el domingo, pero el sábado en el Quilmes Rock, acá en Tecnópolis, el lugar donde yo estoy cerca, por eso digo acá, había tocado Gorillaz a 20 kilómetros de distancia, había tocado Metallica y a 60 kilómetros había tocado La Renga, 3 lugares con alrededor de 50.000 personas cada uno, pagando entradas que son carísimas para este momento económico que vivimos acá nosotros como país, y los 3 lugares agotados de gente. Los 3 lugares al mismo tiempo, simultáneo, a menos de 60 kilómetros de distancia uno con otro. Y eso creo que tiene que ver también con algo que nos dejó la pandemia, con saber que nos perdimos un montón de cosas y revalorizar otras cosas que teníamos, que, viste que dice, hay cosas que no las reconoces el valor que tienen hasta que no las perdés. Bueno, yo creo que pasó un poco eso con la pandemia. Qué bueno. Una buena. Estás armando un taller para junio. Contanos un poquito de qué se trata. Yo generalmente desde el 2017, 2018 empecé a hacer unos talleres así de periodismo, vinculado específicamente al rock, que son para periodistas y también para estudiantes de periodismo, en el que de alguna forma es abrir un espacio
entre colegas o entre gente apasionada por el rock, aficionado, o gente, personas que les gusta el mundo de los medios de comunicación y la música, un espacio en el que se llama Taller de Periodismo justamente porque lo que hacemos es una especie de práctica. Entonces, a lo largo de varios encuentros repasamos la historia del rock argentino y al mismo tiempo, en paralelo, vemos entrevistas históricas, crónicas de shows también históricos, y no solamente analizamos esos trabajos, esas crónicas, esas entrevistas, esos textos y algunas entrevistas en videos, o algunos también laburos de documentales o de radio, sino que también la idea es un poco analizar, compartir un poco con lo que se anota en el taller, ese detrás de escena de cómo se hicieron esos documentales, esas entrevistas, esas crónicas, y después un poco salir a la cancha y también trabajar, que los que participen en el taller también trabajen haciendo alguna crónica, alguna entrevista, algún músico, tenemos invitados en el taller, y después compartimos ese material entre todos, lo analizamos, lo corregimos, lo criticamos y trabajamos en eso, en lo que tiene que ver con el material periodístico y la cultura rock en paralelo. Es un espacio como para compartir y para trabajar en esos aspectos, que los que yo muchas veces también aprendo de un montón de cosas que tiene que ver con lo más importante que tiene el periodismo, que es la mirada del periodista. Tal cual. ¿Y cómo hace la gente para anotarse o para informarse? Bueno, se me pueden contactar por mis redes, que son @Bruno Laroca en Twitter o en Instagram, también en Facebook, @Bruno Laroca con C. Me pueden contactar por ahí, o si no a bdlaroca@gmail.com. Me pueden escribir ahí, les paso más data de un poco de la cantidad de encuentros y un poco el material y lo que vamos a ver en el taller. Bien. Bruno, fue un placer enorme poder hablar con vos. Te agradecemos mucho. No, gracias a usted por el llamado y perdón porque acá justo tengo un vecino que se ve que a la hora señalada tenía que empezar con los martillos. No pasa nada, parece una banda ensayando percusión, una murga. Parece, pero no es. Bueno. Un abrazo. Gracias a Ivana, gracias a vos, un abrazo grande. Bien, Bruno Laroca, una eminencia en el rock nacional, un lujazo que nos dimos. Analizamos de todo, le preguntamos qué tema o qué canción del rock nacional lo ponía mal y terminamos hablando de un montón de cosas interesantes.